Tenemos ya nuestro primer invitado esta mañana. Se trata del señor ministro de Justicia, José Tello Alfaro, quien ha tenido la gentileza de venir a los estudios en este sábado de gloria. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, es un gusto. Perfecto. Bueno, preocupados, por cierto, ministro, empezábamos el programa y decíamos, ¿es que Toledo ha tenido un sábado de gloria o es solo que Alejandro Toledo tiene mucha suerte para estar eludiendo la justicia y ampliar más esto es lo que parece ser una muerte anunciada, su retorno al Perú? Bueno, lo que está pasando es que simplemente él está utilizando una serie de recursos dilatorios, hay que ser bastante enfáticos en eso, son dilatorios. Él está buscando eludir a la justicia peruana bajo cualquier tipo de mecanismo, pero realmente hay que tener en cuenta que enfrenta al gobierno de los Estados Unidos, porque lo que él está atacando es la decisión del gobierno de los Estados Unidos de extraditarlo. Y es algo sumamente importante de resaltar. ¿Por qué? Porque finalmente también podemos advertir esa fortaleza que tiene la justicia estadounidense y el nivel de garantía que da justamente los procesos jurisdiccionales, que evidentemente pues atienden los pedidos del señor Toledo, que definitivamente pues van a tener que también llegar a un punto pues ya como se viene intuyendo, ya un punto en que ya no va a poder hacer nada más. Pero hay que dejar bien en claro, si me permite, es que ya ha habido pronunciamientos ya de la judicatura, o sea, del Poder Judicial, sea en California o en Colombia, donde se señala ya el hecho de uso de maniobras dilatorias. Entonces, eso también hay que puntualizarlo. Pero ha tenido mucha suerte, ¿no? Porque, por ejemplo, para que esta última Corte de California suspenda su extradición, para que el juez Thomas Hickson de los Estados Unidos deje sin efecto esta orden de detención por 2 semanas, o es que su defensa está actuando, digamos, usando todas las argucias que puede encontrar. No sé si le dirán también leguleyadas en Estados Unidos o argucias. Pretendo no utilizar adjetivos, sinceramente, pero aquí en el Perú le decimos así, pero hay que reconocer algo. El señor Toledo tiene una buena maquinaria legal y financia una buena maquinaria legal. Eso es importantísimo. O sea, tiene los recursos para pagar una buena maquinaria legal. En algún momento tendremos alguna explicación sobre particular, pero el Estado peruano tiene un estudio agente allá que nos da información, porque ellos dan seguimiento al caso. Recordemos, es el gobierno de Estados Unidos contra el señor Toledo en el Poder Judicial de los Estados Unidos. Nosotros le damos seguimiento al caso. ¿En la actualidad Toledo es una carga pesada para los Estados Unidos? Considero de que evidentemente pues es el gobierno estadounidense que está litigando contra Alejandro Toledo. Eso es algo que bueno, debe generar cierto malestar. Presumo que debe generar cierto malestar, porque este señor pues se las está viendo para poder dilatar una decisión que han tomado ellos dentro de lo que es la soberanía de este país, que es un país muy cercano, con el que hay una muy buena relación. Algunos analistas internacionales decían de que en muchos casos ocurre esta situación de seguir ampliando los plazos y se anula una suspensión de manera temporal, o se suspende, que es el término, una medida de detención, porque hay 2 alternativas: o hay una nueva, hay una nueva forma que la defensa de Toledo ha logrado presentar una nueva prueba, ese es el término, ha presentado una nueva prueba que le favorece, o en su defecto es que la justicia norteamericana busca seguir aplazándolo, favoreciendo quizás a ese estudio que él maneja, al estudio de abogados, porque tendría mucha cercanía. Bueno, lo segundo lo descarto de plano, o sea, no es un sistema que podría haber un error también quizás en el procedimiento. O sea, lo que hay que tener en cuenta acá es que la justicia estadounidense en sí, la institucionalidad en los Estados Unidos es una institucionalidad bastante sólida. Hablamos de la primera democracia del mundo para muchos entendidos, y vemos nosotros, por ejemplo, que el Poder Judicial de los Estados Unidos ha tenido un peso gravitante a lo largo de sus más de 200 años de historia, o sea, al punto que ha incluso dado cuenta de presidentes. Eso o sea, algo muy serio, y me parece que lo que están haciendo ellos, como normalmente ocurre, es siendo garantistas. ¿Para qué? Para salvaguardar algo que es un derecho fundamental de toda persona, y es el debido proceso.
O sea, para que no haya ni un ápice de cuestionamiento. Ni un ápice de cuestionamiento de la decisión y no decir que, bueno, pues se le está dando pues la razón al gobierno de una manera acelerada, ¿no? Están tomándose la pausa, resolviendo todo y cerrando cualquier tipo de salida que pudiese... ¿Está descartado entonces que Toledo haya logrado obtener una prueba que le favorezca? Bueno, eso es parte de la defensa de Alejandro Toledo, porque ya me estás haciendo otra pregunta. Estamos hablando primero sobre, digamos, el sistema de justicia en los Estados Unidos, pero ahora si me hablas de otra prueba, bueno, eso es parte de una defensa legal que el señor Toledo está desplegando y que se hace pública de manera permanente, porque este tipo de recursos que le está presentando, como lo he manifestado, le estamos dando seguimiento y también son de conocimiento de toda la opinión pública acá y en los Estados Unidos. Ministro, una consulta, ¿con qué frecuencia el estudio que ha contratado el Perú en los Estados Unidos reporta justamente al Estado? Permanentemente. Es decir, hay un seguimiento constante las 24 horas del día. Permanentemente. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros como Estado que tener las salvaguardas debidas y es un tema de interés nacional, evidentemente. ¿Habrá que esperar todavía los 14 días que se ha dispuesto o podrá haber novedades antes de ese plazo? Hay que esperar los plazos que ha establecido la justicia estadounidense y sobre particular estar confiados en que este señor va a terminar respondiendo ante la justicia peruana, porque hay una decisión del gobierno de los Estados Unidos en torno a esto. Lo que estamos viendo es un litigio ante el Poder Judicial allá y que se tendrá que resolver oportunamente. Claro, todos preguntan en qué tiempo va a estar Toledo. Yo venía en el taxi... No nos debe realmente, Ricardo... Y lo mismo me dice el taxista, ¿en qué tiempo estará Toledo? Porque a veces la gente desconfía, ¿no? Por tantas situaciones que ha habido el país. Lo que ocurre es que este tipo de situaciones efectivamente genera preocupación, desconfianza, hasta desánimo, pero finalmente... debemos tener en cuenta que es un proceso de extradición y lo vuelvo a resaltar, donde ya hay una posición del gobierno de los Estados Unidos, o sea, de extraditarlo. Lo que estamos viendo son maniobras dilatorias y lo vuelvo a resaltar ante el Poder Judicial de los Estados Unidos, que es garantista del debido proceso por parte pues de este expresidente que ahora misteriosamente pues cuenta con recursos para tener una defensa muy importante. Sí, pues, y está involucrado en $30 millones aproximadamente de presuntas coimas por parte de Odebrecht. Estamos hablando del caso Interoceánica, que es por el que se le está extraditando. Pero Toledo tiene también otro caso más, que es importante y que involucra incluso a su suegra. Bueno, sobre particular sabemos, y no pienso entrar mucho en detalle porque son casos ya ventilados ante el Poder Judicial, que haya un nivel de entendimiento en los mismos y justamente por eso el señor tiene que responder ante la justicia. Pero sí quiero resaltar algo, estamos tratando ante un personaje y quiero definirlo de esa manera muy de argucias, muy de mentiras. Una persona pues que incluso no tuvo ni siquiera el respeto con el holocausto nazi, una persona de verdad bastante decepcionante quizás, si nosotros entendemos pues que durante 5 años nuestra historia condujo los destinos del país. Sin lugar a dudas, un personaje que nos genera pues ese ingrato recuerdo y que, lo vuelvo a señalar, tiene que responder ante la justicia peruana. Correcto, ministro. Bueno, esperemos que esté lo antes posible aquí, ¿no? Sí, esperemos que sea lo antes posible. En un mes, si tuviéramos que hacer un cálculo... Ricardo, una respuesta, dejémoslo ahí, porque en realidad lo que sí puede ser es un plazo corto en la medida en que también hay un entendimiento de que este es un tema pues que ya reviste un talante de abuso del derecho a acción. Lo vuelvo a señalar, el señor Toledo está abusando de mecanismos procesales en la justicia estadounidense para dilatar algo que se tiene que dar, que es su extradición. ¿Y la situación de su esposa, Elian Carr, no le involucra también en este proceso? Sobre particular, vamos a dejarlo ahí porque es materia también el accionar jurisdiccional. Y hay que ser también bastante cautos porque recordemos pues que estas personas con mucha facilidad, y acá sí hay que decirlo en el tono adecuado, con mucha facilidad recurren a la famosa persecución política. Entonces cualquier cosita que a veces uno puede decir
podría pues llevar este tipo de interpretaciones y con esa gran facilidad podrían decir que son perseguidos políticos, que hay un tema... ¿Qué es lo que en su momento talentos. dijo Toledo, no? Sí, claro, pero que definitivamente no pasa de ser pues un tema de corrupción. Es como, por ejemplo, el señor Castillo, con mucha facilidad dice que también es un perseguido político, pues un expresidente golpista y encima también con procesos de corrupción de funcionarios que lo están, o sea, que están ahí para investigación y para desarrollo. Una última pregunta sobre el caso Toledo, para ir a otros temas también, ministro. ¿Qué le pareció la reacción de Toledo ayer? Molesto, la señora dio algunas palabras irreproducibles, pero además que tenía una suerte de seguridad que espantaba a los periodistas para que no puedan grabarlo. Muy bien, para que se den cuenta pues de que este tipo de situaciones se dan en países como los Estados Unidos, donde vemos pues a un personaje obstruyendo la labor de la prensa, atacando a la prensa, insultando a la prensa hasta con señas obscenas. Sí, pues. Vemos a la señora Elian Karp y al señor Toledo en un papel que lo califico de patético. Pero bueno, por lo menos sienten que hay pues, o sea, una labor independiente que se da por parte de los medios de comunicación que dieron la cobertura para informar a todos los peruanos como corresponde. Estas cosas, este tipo de situaciones, muchas veces también nosotros podemos ver que se dan en distintos lugares y es propio de la labor que realizan ustedes los medios de comunicación. Me parece que ayer lo que se ha visto pues es la realidad de Alejandro Toledo con Elian Karp y bueno pues también esta maquinaria que tienen y que evidentemente, o de la cual evidentemente este personaje que salió ayer de seguridad, bueno, demuestra que es parte de lo mismo. Sí, pues que esto es patético lo que se le ve a Toledo, ¿no? Es patético, sí. Pero también podemos ver ahí cómo se ataca pues también a la gente de prensa que está haciendo su trabajo, que bueno, pues o sea, se han desplazado especialmente allá para dar una cobertura. Correcto. Hablemos ahora de el expresidente Castillo, golpista, por cierto, y por eso está detenido actualmente en el penal de Diroes. Está sancionado, ¿no?, por haber hecho uso excesivo sin permiso de las redes sociales. Claro, el señor Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, está sancionado porque sacó un documento firmado, obviamente con un contenido, y en un proceso que ha demorado algo más de 2 meses, un proceso administrativo, que es un proceso disciplinario que se le sigue a cualquier recluso que infringe las normas penitenciarias, se le ha terminado sancionando. Hay que recordar que unos 15 días debemos tener el resultado de un segundo proceso por ese famoso artículo que sacó el señor Toledo, que Castillo. Sabemos... hablando tanto de Toledo, discúlpame por favor, Ricardo. Pedro Castillo saca pues este famoso artículo que luego es publicado, pero bueno, eso por un también diario parte... español, ¿no? Sí, un claro, español. pero bueno, o sea, eso todavía es parte de un proceso que está ahí, pero son 2 que se le han seguido en la vía administrativa al señor Pedro Castillo. Que denuncia él siempre que puede a través de las redes sociales, que seguramente, entiendo yo, maneja su equipo de comunicaciones, que denuncia siempre que es una víctima que está casi secuestrado, dice. No, pues el señor Pedro Castillo está de lo más bien. Si se trata de un expresidente, bueno, donde se encuentra, está teniendo normalmente pues el trato propio de lo que es el régimen ordinario, salvo ahora donde hay un impedimento que sus familiares y amigos lo puedan visitar por esta sanción, que dicho sea de paso no impide que su abogado lo asista o sus abogados, que también pueda participar en audiencias y que eventualmente si los congresistas van al penal pueden también visitarlo, verlo, porque hay que recordar que el tratamiento que tienen los congresistas no es como el de una visita regular, sino es una labor de supervisión, fiscalización que ellos hacen en los penales. Y una precisión, una persona común y corriente que va a visitar a Pedro Castillo, ¿puede ingresar con celular, todo ello? No, hay restricciones, pero ahora, y hay que volverlo a puntualizar, el señor Pedro Castillo está impedido de recibir este tipo de visitas. ¿Y los congresistas pueden entrar así con sus equipos celulares? Se les quita a todos. Ahí la ley es igual para todos. Lo que pasa es que se tienen que entender cómo son las cosas, ellos ingresan pues como corresponde. Porque inicialmente, si usted recuerda, hay fotos de congresistas con Pedro Castillo, ¿no?, en el mismo penal. Bueno, esas son cosas que en todo caso en su momento el INPE ha esclarecido. Ya sobre particular ya hay pronunciamiento de la autoridad que es el INPE y que ejerce pues un control administrativo ahí. Pero lo que sí hay que señalar es que existe un tratamiento igual para todos y ahí en la prisión
el señor Pedro Castillo tiene la garantía de un buen trato y obviamente también del ejercicio de su defensa como reo en cárcel. ¿Y cada qué tiempo lo visita un médico? Yo le pregunto esto porque él, pues cuando a diario, mira, a diario. Y te lo respondo Sí. de saque. A diario él tiene un reporte de su estado de salud porque eso es permanente. Siempre se da. Pero hay que señalar algo. El señor Pedro Castillo no es un perseguido político. Y eso siempre es importante repetirlo porque toda la opinión pública tiene que ser consciente de que es un expresidente que dio un golpe de Estado. Además, es un expresidente que está ahí también por temas de corrupción, que tiene que responder ante la justicia porque hay investigaciones en curso y en realidad, pues, no es la persona que pretende muchas veces darse a conocer en sede nacional o internacional, porque en el extranjero incluso hay toda una campaña a favor de Pedro Castillo que la verdad no tiene ningún asidero. Correcto. Ministro, permítame ir a una pausa para volver a conversar algunos temas más relacionados a su sector. Muchas gracias. 8:27, interior del país. Estamos conversando con el ministro de Justicia, José Tello Alfaro. Ministro, de acuerdo al ordenamiento legal, usted es también una suerte de asesor jurídico de la Presidencia de la República, ¿verdad? ¿Qué sensación le ha dejado las publicaciones que han aparecido ayer, por ejemplo, ¿no? De este empresario que habla que le entregó 50.000 soles a la presidenta Boluarte durante la campaña. El testimonio de Carlos Bustíos Muñoz, que dice que podrá probar que le entregó dicho dinero y que este no fue declarado en la plataforma de la OMPE. Muy bien, en primer lugar la declaración en la plataforma de la OMPE la tiene que hacer la persona encargada, el tesorero del partido. Segundo, es un dicho aparte, que lo demuestren. Ratifico lo que ha dicho la presidenta de la República, que lo demuestren. Puede decir muchas cosas. Finalmente, acá, como ya lo he manifestado, la presidenta tiene un error de prohibición. O sea, ella, por ejemplo, va a un local, va y consume algo, se paga una cuenta y no necesariamente ella tiene que estar atenta pues de todos los aspectos administrativos. Es una candidata finalmente. Entonces se trata nuevamente pues de este cargamontón político contra el presidente de la República que viene dando pues personajes oscuros como Chimabucuro y otros más, la señora Sánchez, que están pues en un tema de un ataque hacia ella justo ahora que ejerce la presidencia de la República. Pero este señor que hace la denuncia, Carlos Bustíos, es el mismo que apareció en un programa dominical hablando de un local que denominó privadito. Bueno, acá lo importante es la libertad de expresión. Y eso lo podemos ver por la labor de la prensa de investigación, que hace lo suyo. Y obviamente recoge este tipo de dichos y, como es normal, tiene que ponerlo en conocimiento de la opinión pública porque es lo que corresponde. Todas las autoridades tenemos que ser siempre ocultadas por la población. Pero hay que dejar nuevamente lo que viene a ser las consecuencias administrativas y, en todo caso, penales que pudiesen derivarse de este tipo de dichos de estas personas que, como lo vuelvo a señalar, bajo una expertise electoral, porque ahí sí quiero apelar a eso, yo advierto que no hay ningún tipo de problema. ¿La presidenta va a presentar alguna, digamos, pronunciamiento general sobre todos estos temas? Bueno, ya lo ha venido haciendo. La presidenta nunca, o sea, a lo que se refiere a este tipo de preguntas que se le han hecho en todo contexto. Hemos estado, por ejemplo, viendo el tema de la emergencia en el norte, que está fuerte, a pesar que hay un problema climatológico en todo el país y evidentemente el tema de las inundaciones, las lluvias torrenciales no solamente es un problema del norte. Recientemente, por ejemplo, acá nomás en la región Lima hemos tenido problemas en Sayán, en Quibes, pero en el norte principalmente hay un tema muy fuerte. Allá incluso se le ha preguntado sobre esto y ella siempre ha dicho lo que tiene que decir. ¿Qué cree usted que busca Henry Shimabukuro con las denuncias que saca, con las fotos, con videos? ¿Qué puede esperar uno de alguien que formó parte del gabinete en la sombra de Pedro Castillo? Que es un elemento importante, entonces, ese andamiaje. Ahora que hemos hablado tanto de Toledo, vamos a hablar del andamiaje. ¿Qué es la palabra clásica? La palabra clásica de Toledo, el andamiaje, este andamiaje de cargamontón político contra la presidenta, porque, claro, o sea, han movilizado, en muchos casos se ha visto, pues, a los movilizadores de Castillo en estas protestas ciudadanas que se han dado últimamente, pero además también hemos visto que, pues, ante
los hechos, ellos buscan ahora apelar a otro tipo de elementos como estos infundios que se están dando contra la presidenta. Quiero resaltar algo y volver a lo que acabo de mencionar, protestas. Los movilizadores de Castillo, agitadores de Castillo, porque Castillo algo que sabe hacer es generar, una situación de inestabilidad, lo demostró en el año 2017. Los movilizadores de Castillo han recogido algo en la población, que es una molestia ciudadana legítima que sacaría a cualquier peruano de su casa a protestar, y es la inacción del Estado, la corrupción y sobre todo la falta de entendimiento de su clase política. Son tres cosas que para mí las he podido ver en el campo, molestan mucho al peruano promedio, al hermano peruano en cualquier lugar. Y ahí, por ejemplo, es algo en lo que sí nos estamos esforzando durante este periodo en el gobierno con Dina Boluarte y con el gabinete que lidera Alberto Tarola y todo un equipo de profesionales comprometidos con el país. Nos estamos esforzando de ver recambiar. ¿Cómo? Dialogando. Dialogamos con el Congreso, dialogamos con el gobierno regional, dialogamos con el gobierno local, que es provincial y distrital, articulamos. Hace poco en un medio de comunicación recuerdo que me dijeron, pero ustedes están en un tema de alianza con el Congreso. Hay un entendimiento con el Congreso que es totalmente legítimo. ¿Sabes por qué, Ricardo? Porque en este país se ha perdido el hacer política. Y hacer política es conversar con el Congreso. Conversamos con todas las bancadas indistintamente, desde las que nos atacan hasta las que nos apoyan. Y eso es algo que, ¿sabes qué cosa, Ricardo? Desde el año 2016 lo vemos como algo atípico, porque en este país desde ese año, desde el año 2016, en que Pedro Pablo Kuczynski llega al Congreso, vemos que hay un desencuentro entre Ejecutivo y Legislativo que ya se ha normalizado. Oye, pero ¿por qué habla con el Congreso? Si el Congreso, ya la gente normalmente lo ve como... No, pero el Ejecutivo y el Legislativo se pelean, porque ahora se entiende. Hasta antes de PPK era normal que Ejecutivo y Legislativo... Yo que he cubierto Congreso tantísimos años... Claro, tú has cubierto Congreso, era normal. Claro, la situación... Es normal que haya se convierte en, digamos, hasta casi violenta en enfrentamientos políticos cuando PPK asume la presidencia y el Congreso lo lidera el fujimorismo. PPK asume la presidencia y el Congreso lo lidera el fujimorismo. Pero a ver, usted me da la ocasión para hacerle otra pregunta que tiene que ver con lo publicado ayer por César Hildebrand, en donde señala que hay un plan, según el semanario, para quedarse hasta el 2026 y para crecer, o sea, quedarse hasta el 2026 refiriéndose al gobierno de Dina Boluarte y del Congreso, y crecer en número con una reforma constitucional que iría a 230 parlamentarios con Senado y diputados. Eso, a ver, que preguntas me parece muy oportuno responderlo. A ver, veamos. Nosotros como Ejecutivo hemos presentado 2 proyectos de ley, esto yo lo he hecho muchas veces, pidiendo un adelanto de elecciones. O sea, aferrarnos en el poder no es una intención de este gobierno que lidera Dina Boluarte. Ahora, la reforma política a la cual se hace alusión es súper importante. Y es más, desde el Ejecutivo vamos a liderar un proceso de reforma política porque es importante que se dé. Pero hay que señalar algo. Esta reforma política tiene que llegar con un consenso ciudadano. Por ende, en el momento en que la misma sea propuesta, va a ser una reforma política que va a tener una amplia, y esperamos que así sea, aceptación ciudadana, una licencia ciudadana. Si, por ejemplo, nosotros vemos cosas como la bicameralía, que podría significar un incremento del número de congresistas. ¿Por qué? Porque tenemos 2 cámaras, senadores y diputados. Y hay un problema de su representación en el país que no lo dice el ministro de Justicia, lo dice muchos especialistas como Fernando Tuesta. Hay un problema de su representación política. O sea, hay poca cantidad de parlamentarios para la cantidad enorme de población que tenemos. Y eso, si me permite cerrar hay una idea, bajísima representación con relación al resto de países. Y ojo, para que también lo sepa la opinión pública y no haya un malentendido. El hecho de incrementar el número de congresistas no significa incrementar el presupuesto del Congreso. Por si acaso, eso se puede manejar perfectamente desde un plano administrativo, con una racionalización, que me permito decir puede ir por una reestructuración del propio trabajo parlamentario. No tener un asesor o 2 asesores, en este caso 2 por cada despacho, sino tener quizás asesores por bancada, ahorrar en asesores, en personal administrativo y tener mayores congresistas. Toda una reforma. Claro, una reforma, pero se puede manejar, y a lo que yo voy es a que eso es parte de un proceso que, más allá de la propuesta técnica, tiene que ser una propuesta aceptada,
Porque, por ejemplo, haciendo una crítica constructiva, la reforma del 2019 fue una reforma técnica muy bien elaborada, con cosas muy positivas que quedó a medias, porque se aprobaron 6 de 12 proyectos que se presentaron ante el Congreso de la República. Por la Comisión de Alto Nivel, ¿no? La Comisión de Alto Nivel que justo lideró a quien acabo de aludar hace un rato, Fernando Tuesta. Pero resulta pues de que su nivel de socialización no fue el mayor. Acá tendría que ser algo muy socializado a nivel nacional, entendido por todos nosotros, los peruanos, para poder asumir y darle legitimidad al proceso de reforma política. El tema de mayor representación es importante. El problema es los gestos o hechos de algunos congresistas son los que han marcado justamente la imagen del Congreso, no han dañado justamente esa majestad que tenía antes el Parlamento. Es como enseñó Castillo, lamentablemente la imagen del presidente de la República la ha deteriorado enormemente y a la actual mandataria le cuesta volver a encauzar esa magistratura donde corresponde y darle el nivel que corresponde. Correcto. Ministro, nos queda poquísimo tiempo y tengo que preguntarle un tema que aquí nos llama la atención y que tiene que ver con aplicativos de taxis. Concretamente, porque entiendo que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia advierte riesgos sobre el uso de la aplicación de InDriver. Claro, y vamos a hacer... ¿Qué ha ocurrido? Vamos a ser bastante rigurosos en eso. Nosotros a nuestros ciudadanos les tenemos que transmitir de que la autoridad va a ser, no tengan aquellas empresas de taxis, de estos servicios de aplicativos, que no tengan la seriedad debida en la identificación del conductor, porque nosotros nos debemos hacia la población y hay que proteger. Esto es un servicio que cada vez se masifica más. Y a ser mucho más masificado, necesitamos nosotros de que haya pues una mayor seguridad, y la seguridad parte por la identificación del conductor, del vehículo, para que no haya pues ese tipo de situaciones como que pueden secuestrar personas, atentar contra ellas, su integridad, violaciones y demás, que son cosas repudiables que nosotros como Estado debemos controlar. ¿Este aplicativo no reúne entonces el material de seguridad necesario? No reúne, y hay otros más, pero todo eso es de acceso por parte del ciudadano, que más bien tiene que recurrir a esta plataforma para poder ver. Mis datos que yo he puesto en InDriver, porque también tengo ese aplicativo, ¿puede ser vendido, puede ser comercializado con facilidad? Hay cosas que van a ser materia, obviamente, de mayor, o sea, fiscalización, pero viene algo que quiero resaltar. Lo que se ha advertido es la identificación de quien conduce la unidad. Claro. Y lo que estamos nosotros resaltando acá es un tema vinculado básicamente con la seguridad de las personas que usan este tipo de servicios aplicativos. Los requisitos para ser chofer entonces de InDriver son muy sencillos. No hay control de calidad. No hay un control de calidad. Entonces ahí sí tenemos nosotros que ser muy rigurosos para darle seguridad, que es lo que nos requiere nuestra población. Los papás, por ejemplo, que dejamos con nuestros hijos, vengan de una reunión en la noche. Claro, que uno siente seguro, claro, oye, sí. Pero no, pues no ocurre eso. O sea, sí, que estoy ingresando los datos, sí. Que esa empresa que me pueda dar cierto nivel de garantía, pero no. Entonces ahí es donde nosotros sí tenemos que hacer de conocimiento a la opinión pública, que desde el Ministerio de Justicia le vamos a dar la tranquilidad en cuanto a aquellas empresas que sí reúnen los estándares adecuados. Se van a monitorear todas. Sí, claro, sí, todas. Todas. Porque han salido nuevas, 2, 3 nuevas aplicaciones. Esto es para todos. La primera es InDriver, entonces. Bueno. Y vamos viendo nosotros cómo van las demás, porque todas van a ser fiscalizadas. Que por cierto, ya no sale la ruta que va a... Habitualmente en una aplicación, ni bien uno sube al taxi, sale la ruta que va a seguir el taxi. En cambio en InDriver ya no sale. Y eso, por ejemplo, ya desde hace algún tiempo, no parece. Y eso me llama mucha suspicacia. Bueno, felicitaciones al Ministerio por estar trabajando en ese aspecto. Que me permito rápidamente, porque esta semana salió publicado por parte de la SUNAR una resolución que permite que cualquier entidad pública pueda acceder a información certificada de predios, de vehículos y también de archivos, o sea, títulos archivados. Y eso es algo importante porque hemos logrado desburocratizar mucho este servicio. Este servicio en un primer momento se daba con un convenio entre entidades públicas, que luego pasaba a ser a tener una mayor amplitud a través de adendas que permitían ya no acceder a las copias simples, sino a las copias certificadas. Hoy en día, ya sin necesidad de adendas, se puede tener este servicio disponible por las entidades públicas que tengan convenio, y aquellas que aún no lo tienen y lo van a tener
pueden acceder sin ninguna dificultad a este servicio que abarata los costos dentro de lo que es el Estado. Próximamente también desde SUNAR vamos a dar noticias importantes. Perfecto. En lo que se refiere allá la atención del ciudadano que va a tener, o sea, creo novedades muy buenas en los Mientras siguientes. sea más ágil y efectiva y sobre todo Y amena. y menos costosa. También. Eso también es importante También. resaltarlo, porque lo que queremos ver es de que este servicio que da esa seguridad jurídica sobre las propiedades, tanto vehiculares como inmobiliarias, o sea, casas, departamentos, terrenos, finalmente sea algo pues masificado y de fácil acceso, porque las personas de a pie necesitamos tener fácil acceso a este tipo de servicios. Perfecto. Ministro de Justicia, José Tello, muchísimo, muy amable. De a pie necesitamos tener fácil acceso a este tipo de tener fácil acceso a este tipo de tener fácil acceso a este tipo de tener fácil acceso a este tipo